adorando juntos en cualquier lugar. Al encomendar, Padre nuestro, este momento donde vamos a escuchar, exponer tu palabra, te pedimos que bendigas a Mariela en su exposición para que sin ningún obstáculo tu palabra llegue y se anide en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Saludo a los que se conectan ahora y después de este mismo día, que eso es una bendición que tenemos en este tiempo, ¿no? Poder escuchar o leer o ver algo que ya pasó. Eso antes, cuando yo era chica, cuando había nacido, no pasaba. Así que es una bendición que podamos escuchar en vivo, en presente, y después, cuando ya pasó la palabra de Dios o cualquier otra cosa que nos interese ver. Eso es increíble, es maravilloso. Es algo que en este tiempo transcurre de una manera rápida, acelerada. Bueno, esta mañana quiero compartirles esta palabra que tiene mucho que ver con lo que el pastor Daniel compartía desde el comienzo también, ¿no? Usó algunas cosas de lo que significó la semana para ellos, para él también, pero también puede ser reflejo de lo que nos pase a otros, ¿no? A ustedes también. Y bueno, en primer lugar, voy a hacer una aclaración, Pastor Daniel. No estoy dándote una mano. Estoy por elección y deseo en mi corazón de compartir lo que Dios me ha dado y por eso, bueno, Dios sabe, yo no sabía que justo era pertinente que para él y para Moni que yo pudiera compartir la palabra en esta mañana. Pero como sí sabemos, yo sé que ellos también lo saben y yo también lo sé, la experiencia de la vida en el Señor es eso, ¿no? Que Dios es oportuno, es preciso. Y cuando yo le dije, bueno, el próximo domingo no estaré compartiendo acá, estaré virtualmente conectada, le dije, quiero predicar hoy porque si me toca el otro domingo, quiero el otro domingo estar, no voy a poder estar, voy a estar en Mendoza. Y bueno, entonces se dio todo de esta manera y Dios conoce nuestro corazón, nuestro deseo. Así que estoy disfrutando, gozosa, estoy feliz y les quiero compartir esta palabra que ya el Señor me fue como dando convicciones y señales de que es certera, es precisa para este momento. Así que te la quiero compartir. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4 y 5, aunque yo voy a estar compartiendo desde el 2 al 10. Voy a arrancar desde el 1. Moni, ponete después sí. Va a seguir, ¿no? Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Les recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sigue la próxima. Si no, sigo de acá. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, el de atrás, ahí estaba, sí. Como bien saben, el 3. El 3.
y con profunda convicción. Hasta ahí habíamos llegado en el 3. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Voy a dejar hasta ahí porque el relato, incluso lo voy a retomar después hasta el versículo 10. Después ustedes yo los animo a que lo lean, este pasaje de Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. Una carta que, como decía al comienzo, Pablo, Silvano y Timoteo les escriben o comparten lo que Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses. Y yo le puse a esta palabra fe y motivación en tiempos de crisis, ¿no? Esto pareciera ser en el relato que ya ellos habían transitado, es como haberles escrito con el diario del lunes, ¿no? Ya habían transitado algunas situaciones de sufrimiento, y Pablo pone ahí en palabras esta motivación, esta palabra de aliento y de fe, cuando esto ya sucedió, cuando ya les había pasado algunas cosas, ¿no? Yo pensaba en este tiempo, bueno, el pastor Daniel compartía jocosamente con el movimiento, con la suba del dólar, y hay un montón de situaciones que pueden ser crisis o pueden ser situaciones de incertidumbre que te generan crisis. Que vamos a ver, quiero como revalorizar esta palabra crisis desde la perspectiva de la fe y desde nuestra fe en el Señor Jesucristo, desde nuestra fe en el Dios más poderoso que existe en todo el universo, en el que creemos y en el que nos afianzamos y por el cual nos reunimos y por el cual compartimos la palabra y por el cual nos movilizamos para que otros que no lo tienen lo puedan tener. Y fíjate, esta palabra crisis, anoté como 3 significaciones o podríamos decir aspectos que puede tener una crisis. La crisis desde la perspectiva del fin, de la muerte, de algo que se terminó, que es terrible, que acaba, que no, como desde ese lugar. Desde ese lugar, si yo me paro en la crisis, me puedo deprimir, puedo estar en una situación de estrés extremo, de una condición de desesperación, pero desde la perspectiva de la fe, desde nuestra fe en Dios, aparece la resiliencia, la capacidad de decir, voy a transitar este proceso, esta crisis que pareciera ser difícil, esto que me está tocando, ponele el nombre que quieras ahí dentro de lo que simboliza la crisis en tu vida, ¿no? Una enfermedad, una pérdida, una cuestión económica terrible, me quedo sin trabajo, lo que pueda significar, no vamos a ponerle valor o medida. Para cada uno algo puede significar una crisis y generarte un estrés que para el otro a lo mejor no es tan grave, pero porque el valor lo coloca uno desde lo que está viviendo, desde lo que está transitando. Así es que la crisis desde la perspectiva del fin, o como el fin, o como puede estar vista como esta situación de excesivo estrés y una situación que te descoloca, te deprime y te mantiene en jaque. Desde la perspectiva de la fe, la crisis puede significar esa crisis que estás pasando, un desafío a tu propia fe para decir, Señor, esto
lo dejo en tus manos, esto lo voy a sortear, esto lo voy a transitar. Y la resiliencia, que es esa capacidad de resistir y seguir adelante, es una habilidad y una capacidad que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Si Él resistió hasta la muerte y muerte de cruz, es nuestro modelo, nuestra guía, pero además como Él hizo otra obra por nosotros y para nosotros, que es haber resucitado y habernos dejado al Consolador en esta crisis que estamos o que estés pasando, la capacidad añadida ahí de resiliencia viene acompañada. No es algún estado solo emocional o una palabra nueva. Es una palabra que ya Dios nos dio, una capacidad que Dios ya nos dejó a través de Jesús. Así es que eso se aprende. La resiliencia se aprende. Pero se aprende desde la voluntad. O sea, yo soy el que frente a esta crisis de fin, de muerte, le puse yo, crisis de muerte como el terminar algo, ¿sí? Pero soy yo el que decido si esa crisis la veo como el fin o si es una oportunidad para probarme en mi resiliencia, en mi capacidad de aprender algo, en mi capacidad de seguir adelante, de resistir. La crisis no viene a destruir, salvo esta crisis de muerte o cualquier crisis. La crisis no viene a destruirnos, salvo que uno lo permita. Si uno lo permite, la crisis te aniquila. Y no lo digo yo de, que superada. No, no, no. También he transitado y hemos atravesado situaciones de crisis. Y seguimos a veces movilizándonos aún en la empatía con la familia o con otros que transitan crisis. Esta semana, estos días, a nuestra sobrina allá en Mendoza, que viven en la casa donde nosotros vivíamos hace tiempo ya, les robaron. Y realmente sentíamos con Marce, con mi esposo, esa empatía, porque nosotros transitamos en esa casa también robos, más o menos parecido a lo que a ellos les pasó. Y realmente nos afligía. Y la única manera que yo miraba para atrás y yo decía, uy, Señor, esta palabra cómo ha cobrado más sentido todavía, porque me recordaba que en nuestro haber de los robos de la vida, de nuestra vida, nos robaron 6 veces, en esa casa o en otros lugares también, y 2 autos, 6 veces en la casa y 2 autos. Entonces, y yo decía, wow, y la verdad que ahora me doy cuenta cómo desarrollé y aprendí. Y aprendí muchas cosas, no solo a recuperarnos, sino también a decir cuánto me has provisto, porque Dios nos proveyó para recuperarnos. Tengo un auto nuevo, tuve 2 autos después de esos, tuvimos, en 30 años, porque vamos a cumplir casi 30 años con Marcel, 29 años de casado, en estos 29 años de casado que transitamos esa situación, yo miraba y decía, la verdad que he aprendido la resiliencia entonces, tengo esa capacidad que nos has dado. Qué impresionante. Así que crisis como fin se contrarresta con nuestra capacidad de resiliencia, acordate, y la resiliencia se aprende y la crisis está o sigue, continúa si yo lo permito. Crisis como cambio. Así que anda acordándote, ¿no? Crisis como cambio. La crisis puede ser una oportunidad de cambio. Y también te lo puedo compartir. Quizás es autorreferencial lo que te voy a compartir, pero a veces yo comparto cosas de mi vida porque digo, es lo que yo puedo dar fe y contar y tengo autoridad para decir, salimos, salteamos esto, sorteamos esta situación. Crisis como oportunidad de cambio. La crisis me prepara para un cambio. Porque yo, si estoy en esa situación, sea lo que sea que esté pasando, y estoy ávido y dispuesto para un cambio, no me quedo encerrado en la crisis y digo, esto me va a sacar de acá para otra cosa. Viene algo bueno, viene algo mejor. Vos, Señor, me has dado esta posibilidad. Y estamos viendo todo esto, acordate, desde la perspectiva de la fe y la fe en Dios, no desde solamente nuestra propia humanidad, aunque desde la propia humanidad
Y mucha gente que tiene al Señor, que no tiene al Señor en su vida, que no busca en Dios la fe para ser parte de su propia historia, de su experiencia, aplica ciertos principios que a veces he visto en mucha gente cristiana que no los aplica. ¿Y cómo es, digo yo? Si nosotros estamos desde el lugar de la revelación, desde el lugar de la fe, desde la perspectiva donde Dios te da algo para salir de la muerte, de ese estado, entre comillas, de muerte, ¿por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no nos tomamos de eso para hacer algo que si te llevaba para allá y estabas hecho un desastre y caótica tu vida o lo que fuera, ahora vas en esta dirección contraria que te abre posibilidades, caminos y oportunidades? La crisis como cambio es oportunidad. Y entonces si la crisis es una oportunidad y yo puedo manejar ese cambio, darme cuenta de ese cambio, eso me va a dar garantía de éxito, de un logro, de un resultado positivo, bueno para mi vida. Fíjate que en lo que Pablo ahora voy a traer como referencia el texto, me llamaba la atención cómo Pablo y Timoteo y Silvano veían en esta iglesia, veían esfuerzo, fe. Dice el versículo 2, los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe. Así que se vio fe en esta gente, ¿no? En estos hermanos de Tesalónica. Se vio fe. El trabajo motivado por su amor. Por su amor a la gente, por su amor al Señor, por su amor a lo que estaban haciendo. Y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Modelo, ejemplo, esperanza puesta en Él, pero 3 condimentos para atravesar y transitar las crisis que no podés dejar de tener en tu vida y yo en la mía. Fe, trabajo motivado por lo que te inspira, por lo que me inspira a estar acá, por lo que me inspira a dejar otra cosa y elegir estar pudiendo compartir una palabra que nos sacuda, que cuando la digo me sacuda a mí misma y la pueda hacer, como dice la Biblia, palabra más cortante que espada de doble filo, ¿no? Que así es la palabra. Entonces, cuando nosotros soltamos eso, y encima otros lo ven, porque fíjense que acá, el tercer pilar ahí, la fe, el trabajo y la constancia. Si nosotros en nuestras crisis nos agarramos de la fe en quién, ¿no? En cualquier cosa, en cualquier situación, sí, la fe también en mí mismo, ¿no? Porque si yo tengo fe en Dios pero no creo en mí, tampoco. Dios no hace algo que vos no quieras hacer. No nos tuerce el brazo y no nos maneja como marionetas. Nos da libertad y nos hace tomar acciones y nosotros en sintonía con Él a través del Espíritu activamos y soltamos. Así que fe, trabajo. La cultura del trabajo es fundamental. Y también creo que nuestro país necesita, ¿no?, mucho de todo esto. Cultura del trabajo y del esfuerzo, pero desde el disfrute, no desde la obligación. O no desde la pasividad que me den. Desde el lugar de la conciencia, decir, yo estoy motivada. Trabajo motivado, me impactan estas palabras que Pablo le transmite. Es lo que ellos vieron. Es lo que Pablo, Silvano y Timoteo vieron en esta gente. Yo deseo y anhelo en mi corazón que vean en mí eso como hija de Dios. Y después la constancia sostenida, porque si vos sos constante un tiempo y después no, fuiste. O sea, va a alcanzar lo que te dé el tiempo esa constancia, ¿no?
porque hay una razón que es la esperanza en Jesucristo. Y me impacta que entonces esto de poder ver la crisis como, no como el fin, sino desde el lugar de el seguir adelante y la capacidad de resistir, de animarte. La crisis como un cambio, como algo que puede llevarte a algo mejor. Si vos podés manejarla, podés ver qué está pasando, podés sortear, podés ahí hacer algunas acciones, pedir ayuda. Ahora vamos a cerrar compartiendo qué estrategias yo tengo como hijo de Dios, que ya Dios me dejó a través de su espíritu. Y la tercera es la crisis como una oportunidad que me pueda llevar a resultados, que me pueda llevar a otra cosa distinta de lo que me estaba pasando. En Occidente, la palabra crisis generalmente se usa para señalar el estado de transformación de una situación de empeoramiento de algo crítico, ¿no? Malo, feo, desagradable, a otro mejor. Sin embargo, el concepto o la concepción de esta palabra crisis en Oriente o en otros países, como por ejemplo, busqué ahí en una traducción en China lo que significa en el idioma chino la palabra, cómo se forma la palabra crisis, y se forma con un wei, W-E-I, que significa peligro, y ji, oportunidad. Entonces fíjense, ¿no? Cómo, o chance, oportunidad de algo, un peligro, una situación caótica te puede dar. En la misma palabra está contenido ese concepto. Nosotros a veces nos quedamos en el enredo del fin, la crisis como fin, la crisis como algo caótico. Y en este tiempo, también en nuestro país, que esta palabra de crisis, de caos, de incertidumbre, de que todo parece que se acaba, que qué vamos a hacer, todo el tiempo nuestra mente está a veces hasta luchando con decir, ¿cómo vamos a hacer? Menos mal que tengo esto, menos mal que tengo algo fijo de acá, o como que nos entra todo el tiempo el terrible pensamiento de algo tan negativo. Sin embargo, en el Señor y desde nuestra fe, tiene que aparecer estos tres condimentos para que nuestra fe se active de una manera poderosa y que de ninguna manera nosotros en tiempos de crisis quedemos ahí. La fe es probada, no en los tiempos buenos, en los tiempos de crisis es probada nuestra fe. En los momentos en que estamos mal, la fe se prueba. Si no, ¿para qué? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El propósito de nuestra vida en Jesús, en Cristo, nos mantiene o nos puede mantener firmes en la tormenta, firmes en los tiempos de crisis. Y nuestra fe no tiene que ser una fe de día, solo en el día, solo cuando vengo a la iglesia, solo cuando escucho una palabra, sino de día y de noche, todo el tiempo. Nuestra fe tiene que estar activa en nosotros, nuestra fe en Cristo. Y lo que el Señor nos dejó a través de su Espíritu Santo es la posibilidad de decirle a Él lo que nos pasa, la posibilidad de leer en la palabra. Esas son las estrategias que te estoy soltando, de leer y descubrir, bucear la palabra de Dios para descubrir lo que acá Pablo, estos líderes, estos hombres de Dios, decían a la iglesia de Tesalónica, les decían a estos hermanos que a lo mejor, del mismo modo que yo te puedo estar soltando esto, a vos te aliente, te motive y salgas con la fuerza, la energía de Dios para decir esto lo voy a transitar. Mirá, me impactaba cuando yo les leía recién que Pablo les decía
de esta manera ustedes se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Como si viene alguien y nos dice, un hombre de Dios nos dice, no, ustedes, Iglesia Punto de Encuentro, se han convertido en ejemplo de fe para los creyentes de Carlos Paz y de Punilla, o de Carlos Paz y de Córdoba. Y dice, partiendo de ustedes el mensaje del Señor que se ha proclamado, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todo lugar. O sea, qué impresionante que alguien te vea donde vos vayas. Y no estés solo metido abajo del techo de la iglesia, sino que a donde vayas, alguien te vea y diga, vos has sido de ejemplo para compartir esta fe en tiempos de crisis, esta fe y esta motivación en los momentos en los que se necesita estar animado, sostenido. Y dice acá que se ha divulgado, dice, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios. Yo me ponía el nombre, hago ese ejercicio mucho, ¿no? De que voy leyendo y me pongo como si me lo están diciendo a mí, Mariela. A tal punto se ha divulgado tu fe en Dios. Miren cómo cambia, ¿no? Qué fuerte que uno lo escucha así. Que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Porque todos ellos, la gente que te escucha, cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, cómo se convirtieron a Dios, cuentan experiencias de vida, de cosas que han pasado. Dejaron los ídolos, dejaron cosas que no los llevaban al bien para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, y esperan del cielo a su Hijo Jesús, tienen una esperanza, quien resucitó y nos libra del castigo venidero. Qué bueno, qué hermoso, qué poderoso tener en tiempos de crisis a este Dios tan grande, tan maravilloso que nos anima. ¿Cómo manejamos nosotros y cómo administramos nuestra fe? Quizás es la reflexión para esta mañana. Y yo que me dedico a la comunicación y al lenguaje, desde lo verbal y desde lo no verbal, traje esto que uso mucho en mi consultorio, es un pictograma, que la uso un montón, con dos palabras que son declaraciones fundamentales. El sí, así son estas palabras, el sí y el no, no solo es afirmación y negación, sino que son dos declaraciones fundamentales, que nosotros, yo me acordaba y decía, la tenemos que aplicar en nuestra cabeza. Cuando viene el no lo vas a lograr, no va a poder, no te va a alcanzar la plata porque el dólar está a 400 y pico. Y ahora ya creo que salgo de acá y está otra vez a un puntito más arriba. No. Sí creo